su hogar por empresas cosecheras y que se ven abocadas a la miseria y al desamparo, a la intemperie, en definitiva. La novela, no voy a extenderme demasiado porque pretendo ser breve, está plagada de descripciones de vidas en chabolas, de camiones desventijados, cargados de colchones, de campamentos improvisados y de jornales miserables que se aceptan cuando el empresario les propone que o lo tomas o lo dejas. ¿Verdad que todo esto os suena? ¿Verdad que tiene mucho que ver con la situación en la que se está sumergiendo el país? Pues bien, yo quería traer esta novela a colación porque uno de los personajes, que se llama Tom Joad, que es el protagonista, cuando su familia se ve desahuciada, adoptó la decisión de luchar. Adoptó la decisión de unirse con otras personas que estaban sufriendo las dramáticas consecuencias de la crisis, de la depresión de 1929. Se unió con parados, se unió con sindicalistas, se unió con políticos, con personas que estaban sufriendo ese desamparo y empezó a luchar por una sociedad más justa, por una sociedad con seguridad social para todos, por una sociedad con una legislación social que le diera amparo y que le diera cobertura a la inmensa mayoría de la población. Yo creo que hoy, cuando los desahucios y las consecuencias dramáticas de los desahucios están golpeando nuestras conciencias, el ejemplo de Tom Joad es muy ilustrativo de lo que nos gustaría que fuera ese frente cívico, ese contrapoder que tuviera la fuerza y la capacidad de cambiar de arriba abajo el país. Ese contrapoder, como ayer se decía en el acto de Julio Anguita, en una de las intervenciones que hubo, yo creo que con ejemplos muy bien traídos, que tuviera la vocación de transformar la realidad que nos abruma. Bien, la cuestión es, y voy avanzando rápidamente hacia el final, la cuestión es cómo hacerlo. Y yo creo que tenemos las palabras mágicas, y son 3 palabras. ¿Cómo conseguir esa unión de todos esos sujetos que están siendo golpeados por la crisis? Y las palabras mágicas las dijo hace muchos años Julio Anguita, alguna vez lo he comentado en las asambleas que hemos tenido en Valencia. Esto es un poco irónico, ¿no? Las palabras mágicas son programa, programa, programa. Es decir, discutiendo de lo concreto, discutiendo de las medidas al servicio de la gente que constituyan una hoja de ruta para una salida política de la crisis, es como podremos encontrarnos y como podremos darnos la mano para conseguir cambiar el país. Yo voy a poner un ejemplo muy concreto de una situación que se produjo en el Frente Cívico, bueno, en estas asambleas provisionales también, porque de momento es todo provisional, que tuvimos en Valencia y que me llamó mucho la atención. Los compañeros que estabais la recordaréis. Es una anécdota muy curiosa. Estábamos reunidos y estábamos hablando de qué tiene que ser el Frente Cívico, de las esencias, en fin, de todo eso que siempre hablamos, ¿no? Y se acercó una persona que no había venido nunca y se presentó. Y dijo: me llamo Juan y soy obrero. Y he votado derecha. Y antes voté socialista. Y he venido aquí porque he visto a un hombre honesto que se llama Julio Anguita, que está haciendo una propuesta que yo comparto para intentar salir de la crisis. Y hubo una compañera que pidió la palabra y le dio una respuesta muy oportuna. Y le dijo: Juan, ¿tú estás de acuerdo en que tenemos que subir el salario de los trabajadores, en que tenemos que subir las pensiones, en que tiene que haber una renta básica que le dé cobertura a la gente que está desamparada, porque si no, no salimos de la crisis? Es decir, no por populismo, ni siquiera por demagogia, ni por justicia, sino porque precisamente esa es la causa de la crisis, los salarios bajos, la precariedad, la contracción del consumo. Juan, ¿tú estás de acuerdo con esto? Y le dijo: sí, pues aquí está mi mano, vamos a luchar juntos y vamos a caminar juntos y vamos a intentar construir un frente cívico para cambiar el país. Yo creo que este ejemplo describe perfectamente ese espíritu, esa intención, esa voluntad que tenemos de conseguir esto a través de un programa que de alguna manera libere, sea la llave que abra la jaula
donde están prisioneras las palabras que le dan sentido a nuestra vida, palabras como compartir, palabras como igualdad, palabras como darle la mano al que se ha caído para que se ponga nuevamente en pie, o estar con los que ya no tienen nada. Yo creo que eso es lo que debe inspirar ese programa que vamos a tener que discutir y que debe de ser el nexo que nos una y que nos dé la fuerza para provocar ese cambio político que necesita nuestro país. Yo poco más, simplemente deciros sobre el Frente Cívico Estatal, ya se ha mencionado, yo lo desarrollo muy brevemente ahora. Está prevista una primera reunión el día 24 en Córdoba, a la que asistiremos lo que de momento es esta comisión provisional, hasta que el Frente Cívico sea capaz de celebrar una asamblea estatal y dotarse de sus propios órganos democráticos elegidos por todas las personas que quieren participar en este proyecto. A esa reunión asistirá el colectivo Prometeo, que como sabéis es de los que está siendo impulsores del proceso. Asistiremos este grupo de personas que estamos colaborando con Julio Anguita en la organización del Frente Cívico, y asistirá ya como embrión representativo una persona de cada provincia, un portavoz que será el que de alguna manera traslade allí la opinión de cada sitio y sea capaz de explicar cómo nos estamos organizando en cada provincia. Yo voy a leeros muy brevemente el orden del día que se ha previsto para que sepáis un poco cuál va a ser el contenido de la reunión. El punto primero es la constitución de la Comisión Provisional Estatal de Organización, con estos componentes a los que me refería. El punto segundo es la elaboración colectiva, propuestas programáticas y desarrollo de las mismas, planes de trabajo y líneas de movilización. Ahora diré algo muy breve sobre esto. El punto tercero es el modelo de organización territorial. El punto 4 es la legalización del Frente Cívico, estatutos, ideas y propuestas para la formación de la Comisión Gestora y del proceso constituyente. Y el punto 5, ruegos y preguntas. Decía que quería hacer una breve referencia al punto 2, donde se habla de propuestas programáticas y planes de trabajo y líneas de movilización, porque hemos visto cómo a lo largo de este tiempo, y no solo en Valencia, en este naciente Frente Cívico, en esta naciente ilusión que tenemos, se está produciendo una tensión que es sana y que es buena, pero que existe, entre quienes se acercan al Frente Cívico, que lo hacen con ganas de luchar, como es normal, porque con la que nos está cayendo, la gente lo que quiere es acción y lo que quiere es luchar y lo que quiere es plantar cara a la situación, y las dificultades que tenemos porque estamos organizándonos, estamos intentando poner en pie un edificio y esto es muy complicado. Entonces pienso que a partir del 24 habrá ya líneas concretas que nos van a permitir en todo el territorio del Estado desarrollar acciones unitarias y acciones de difusión de ese programa al servicio de la gente, al servicio de las grandes mayorías sociales que vamos a discutir y que constituye ese nexo de unión entre todos nosotros. Yo, nada más. Quiero terminar, ya que empecé con este asunto, refiriéndome a Tom Joad y a las uvas de la ira y al problema de los desahucios, por cierto, de cuyos luchadores hoy hay aquí algunos muy destacados, y es muy importante porque evidencian este fantasma de Tom Joad, ¿no? Que de alguna manera predica esa unión entre todos los vectores de resistencia que están plantando cara a estos sinvergüenzas que quieren arruinar nuestro futuro. Pues bien, yo quiero terminar leyendo un parrafito muy pequeño, que es el párrafo con el que Tom Joad se despide de su madre al final de la novela, y en el que yo creo que refleja ese espíritu, ese fantasma al que me vengo refiriendo en estos breves minutos de mi intervención. Termino ya. Le dice Tom Joad a su madre: madre, donde quiera que haya un policía pegando a un ser humano, donde quiera que llore un niño recién nacido y hambriento, donde se luche contra el odio que hay en nuestra sociedad, búscame, madre, allí estaré. Donde quiera que haya alguien luchando por tener un sitio donde vivir, o por un trabajo digno o una mano que le ayude, donde quiera que alguien esté luchando por ser libre, mírales a sus ojos, madre,
me verás a mí. Yo creo que nadie pudiera decir que estas palabras tienen tantas décadas, más de 80 años, porque considero que su vigencia es absoluta. Muchas gracias y buena asamblea. Pasamos la palabra a Paco.